Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Fútbol sin Cassette. Gracias al auspicio de Total nos encontramos con José Carlos Crespo y un invitado especial, el señor Carlos Vera, ex árbitro de fútbol y actual asambleísta de nuestro país. Muchas gracias, Carlos. Bienvenido a este programa que se llama Fútbol sin Cassette. Esperemos que se sienta lo más cómodo y gracias por la oportunidad. No, muchas gracias por la invitación. Para mí es un gusto tenerlos por acá y esperemos sea un momento muy agradable este espacio, ¿no? Perfecto. Nosotros siempre hablamos de los inicios, de cómo llegó al arbitraje, en qué momento usted decidió o le gustaba hacer o enfocarse como árbitro. Bueno, generalmente hay una percepción de que los árbitros somos futbolistas frustrados, ¿no? Como todo chico, yo creo que nuestro sueño fue ser jugador. Por ahí estuve en las inferiores de Deportivo Calceta, de Liga de Puerto Viejo. Pero después ya entendíamos la realidad, nos fuimos más inclinando para la parte de los estudios. Hay una particularidad entre nosotros, ¿no? En la familia, porque somos una familia de árbitros, ¿no? Mi papá comenzó esta generación, fue árbitro asistente de primera categoría por muchos años, y él daba la vida, ¿no? Porque nosotros de una u otra manera siguiéramos sus pasos. Como decía al principio, realmente yo no creo, o serían muy pocos los chicos que se inclinen por el arbitraje. Es una profesión que a nadie le gusta desde chiquito, a nadie le gusta. Y mi papá nos insistía, a tal punto que incluso mi hermano mayor, Sandro, que fue árbitro de primera categoría antes que mí, lo condicionó en el tema de seguirlo apoyando en la universidad a cambio de que se hiciera árbitro. Mi hermano no le quedó otra que aceptar y una vez que se convirtió en árbitro, yo seguía muy de cerca sus actuaciones y me di cuenta que también por medio del arbitraje era una posibilidad para de una u otra manera ayudarnos. Seguir en el fútbol en caso que no se dé lo de la profesión. Sí, ¿no? Entonces recuerdo muy claramente que igual insistía mucho mi papá y una vez en Calceta, porque nosotros somos de Junín, muy cerquita a Calceta, me llevó a ver un partido porque me gustaba a ver los partidos, ¿no? Acompañarlos y él era, mi papá, un amigo y faltaba un árbitro, un asistente. Y él me insistió tanto que lo acompañara y que me dijera, solamente te paras ahí, no te preocupes, no decidas nada, solamente dime cuando el balón sale o entra, que yo tomo todas las decisiones. Y créanme que es una situación muy particular lo que pasa con el uniforme del arbitraje, y es lo que nosotros decimos. Una vez que te pones la camiseta del árbitro, es muy difícil salir. O sea, se te mete tanto, entiendes tanto la profesión, y es así como comienza una historia que para mí, yo creo que lo puedo decir claramente, todo lo que tengo se lo debo al arbitraje. Y a mi papá porque fue la persona que nos inculcó y nos metió tanto de esta profesión. Es un camino duro. ¿Qué es lo más complicado de ese arranque cuando ya eres árbitro profesional y estás empezando en segunda, B y primera? Bueno, hay que conocer que el arbitraje primero, para entrar al escalafón nacional, hay que pasar un sinnúmero de condiciones y requisitos. Primero hacer el curso, que es una parte técnica, académica y física, que el señor ¿no? hizo el curso de árbitro también. Sí, bueno, entonces... hace 2 años. No tenía que decirlo, pero me permito contar. Entonces, conoce la realidad, hacemos un Estuvo curso. usted presente y el señor Pepe Miguel Mosquera ahí entregando el diploma. Ya, cuando fuimos parte de la comisión de arbitraje. Sí. Que bueno, entonces, esa es la realidad. De ahí comienza un proceso realmente fuerte, intenso, para los que tienen un objetivo claro en la vida. O sea, yo siempre he dicho que el tope, la meta está hasta donde nosotros lo proponemos. Y eso es lo que comenzó en mi vida arbitral. Una vez que me gradué en la ciudad de Ambato, en la provincia, en Tungurahua. Entonces tuve mis mejores recuerdos allá y tengo todavía los recuerdos. Tuve grandes instructores, unos que están aún con vida, otros que ya no están. Y yo creo que eso también me sirvió muchísimo para lo que al fin, cómo concluyó mi profesión, ¿no? El hecho, por ejemplo, en la sierra, de que dirige solo los partidos barriales, se dirigen solo, allá no hay asistente, entonces a uno también y donde la propia garantía se la da a uno, me permitió, a lo mejor desarrollar más los conocimientos, las intuiciones que debe tener el árbitro, y más que todo, una vez que estuve ya en esta profesión, que ya estuve dentro del escalafón, yo dije, bueno, aquí me propuse un objetivo, ¿no? Pero un objetivo sabiendo que tenía que ser año a año. Primero de cuarta categoría, subir a tercera, de tercera seguir a segunda. Cuando estaba en segunda, digo, bueno, tengo que llegar a primera. Y cuando estaba en primera, digo, no,
tenía que tomar una decisión, o ser un árbitro simplemente para quedarme en Ecuador, o ser un árbitro que le dé la oportunidad a llegar a instancias internacionales y poder de una u otra manera también ayudar a las generaciones. En ese camino, y disculpe que lo interrumpa, en ese camino justamente en los estudios, en la preparación, en el curso, lo primero que te dicen, te tienes que despojar de la camiseta si eres hincha de un equipo. ¿Usted tuvo algún inconveniente? Obviamente, no sé, si le gustaba el fútbol, la gran mayoría que le gusta el fútbol es hincha de un equipo. Todos. Yo creo que los periodistas, el señor es hincha de un equipo y de un estadio. No hay un árbitro, un dirigente, porque a veces le toca hacer dirigencia en una institución y a lo mejor es hincha de otro equipo. Y todos nacemos con los que nos gusta, sobre todo el deporte, el fútbol, siendo hinchas de una institución, ¿no? Pero realmente uno se despoja totalmente, o sea, a tal punto de que ahora, por ejemplo, no es algo que me llame mucho la atención, vivo y disfruto el fútbol, me gusta apoyar mucho a los equipos nacionales cuando están en eventos internacionales. Se perdió, eso sí, esa afinidad, la pasión, totalmente, y eso sí lo puedo decir con total transparencia, se perdió totalmente, porque me enfoqué realmente en lo que quería conseguir. ¿Y de pequeño qué goles gritaba? De Liga de Puerto Viejo en primer lugar, como todo manavita, yo creo que no hay un manavita. Y de lo otro todavía seguimos ahí en incógnita porque uno no deja de ser árbitro, ¿no? Y yo no dejaré de ser árbitro hasta el día que me muera. Es más, creo que ahorita estamos en un receso temporal por mi actividad, pero la idea es volver nuevamente a instancias de la Federación y de la Conmebol, porque yo estoy con una licencia prácticamente. Una vez que me retiré, pues pasé a ser instructor y asesor internacional, pero más que todo hablando de la profesión, lo que sí conlleva llegar a instancias muy lejos es el sacrificio que uno tiene que hacer de esta profesión. Yo, prácticamente 20 años en el cual pues uno tiene que despojarse sacrificarse, ¿no? Después sacrificar las amistades, las fiestas, los compromisos sociales. Y aquí yo debo resaltar algo muy importante, ¿no? La persona que tienes a tu lado tiene que ser, en este caso de la familia, tu esposa, tiene que ser alguien que comprenda realmente esta profesión. Porque por ahí nos invitaban el fin de semana a un reencuentro de compañeros de colegio, a una fiesta juvenil, y sin embargo uno decía, no, porque tengo que dormir temprano, no, porque tengo que concentrarme, porque tengo a lo mejor una prueba física el día lunes, el día martes. En Navidad dormir temprano. O sea, detrás de todas maneras de haber llegado a un éxito hay muchísimo sacrificio. Y en ese camino, antes de llegar a primera, ¿hubo momentos difíciles que a lo mejor le ponían en duda desde su cabeza? No sé, fallé aquí, a lo mejor no es para mí. Sí, indudablemente, ¿no? El campeonato de segunda categoría, sobre todo aquí en la provincia de Manabí, es muy, pero muy fuerte, ¿no? Yo tuve partidos en el cual pues uno llega a la casa y reflexiona y dice, estaré en la profesión correcta, valdrá la pena seguir, continuar, o debo retirarme o decir hasta aquí debo llegar. Sí hubieron momentos en que quise tomar este tipo de decisiones, pero vuelvo, repito, ahí es importante las personas que están a tu lado, claro, y que te digan, bueno, no, estos son obstáculos que la vida te pone, que justamente sirven para madurar y para crecer, y nada te debe detener al objetivo que tienes propuesto. ¿La seguridad estuvo en riesgo alguna vez en esos partidos de segunda? Indudablemente. ¿Qué pasó? ¿Al punto de la agresión? ¿Hubo una agresión? No, gracias a Dios nunca tuve agresiones en partidos de segunda, ¿no? Sí hubieron situaciones muy complicadas con el público, entre barras. Yo tuve una experiencia terrible en un partido entre el Carmen, Ciudad del Carmen con Ciudad de Pedernales, donde las barras, hubo una guerra campal entre ellas que llegó a la cancha, o sea, entraron a la cancha y agredieron a los jugadores. Nosotros ya habíamos entrado al camerino los árbitros porque no era un tema con nosotros y no pensamos que la situación se iba a crecer tanto, ¿no? Pero en una especie de desesperación de los organizadores locales abrieron las puertas para permitirle al público entrar con la intención de exponerse a buen recaudo, cuando fue realmente lo contrario. Hubo gente que agredió, fracturó jugadores, una situación muy complicada que también uno lo pone en esa situación de análisis. En campeonatos barriales sí, tuve alguna vez un par de situaciones desagradables, más por defender a compañeros, ¿no? Yo puedo decir que en base a la experiencia, en las actuaciones, afortunadamente nunca tuve situaciones complicadas, porque yo era del tipo que no me las complicaba. Si veía que la situación se estaba saliendo de las manos, me retiraba de una manera amigable. ¿Sabe qué, muchachos? Yo no me voy a pelear con ustedes, no me voy a ir al conflicto ni a la agresión. Si ustedes no quieren colaborar, traigan otro árbitro y me voy. Eso en el tema barrial. En el tema profesional no puedes hacer eso.
Pero eso me permitió justamente hacer una carrera donde cual también yo creo que con todo el mundo salí bien, porque nunca me peleé con nadie. Eso desde el punto de vista de la seguridad, un poco la convivencia tiene que ver con lo que te entrega la policía, la organización, etc. Ahora, ¿cómo convive un árbitro en segunda y también en primera con las propuestas indecorosas? Y acá le pregunto puntualmente, soborno, dinero, alguna celebración por ahí, una llamada, ¿cómo se convive? Bueno, yo creo que más que todo hay una realidad puntual, ¿no? Muchas veces a través de la historia, siempre se lo vio al árbitro como el punto más débil ante una situación de soborno, ante una situación de hechos que van en contra de los principios básicos del fútbol, ¿no? O el deporte. Pero la realidad es otra. La realidad han sido que son los dirigentes. Y están las pruebas, muchos están presos a nivel internacional. La realidad ha sido que justamente dentro del entorno mismo de algunos, ¿no? Futbolistas, no quiero tampoco desconocer que puedan haber situaciones que se hayan también dado en el arbitraje. ¿Le tocó? Puede ser, pero en lo personal no. Nunca. A más de un amigo que siempre me decía, chuta, Carlos, ayuda a mi equipo. Pero situaciones que a lo mejor uno lo tomaba como broma. Pero de una llamada o una situación seria o de una propuesta que haya llegado a tu casa, jamás, jamás. Yo creo que el hecho justamente de haber sido una persona muy abierta, de haberme dado a conocer con todos, había ese respeto, ¿no? Había esa situación, pero no, un respeto muy grande hasta estas posibilidades que se pueden haber dado, y gracias a Dios puedo decir que a mí nadie nunca me llamó, a más que, vuelvo a repito, bromas que podrían haber hecho entre amigos de mucha confianza del entorno mismo. Hincha de un equipo con el otro, ayuda. Compañeros de colegio, de la universidad, que me llamaban ante los partidos, pero afortunadamente ellos sabían cómo mi forma de ser. Todo el mundo conocía dónde vivía, todo el mundo sabía y sabe cómo entrenaba, cuál era mi ruta. Y abriendo el panorama, porque una cosa soy yo, por ejemplo, yo puedo decir que periodistas deshonestos. Yo no, pero reconozco en el medio. Sí. Usted podría establecer lo mismo que en Ecuador, en el mundo. En este caso, Ecuador, hay ese comentario de que puede haber pasado cosas. Nosotros cuando entramos, sobre todo cuando entramos a la FIFA, firmamos un documento de abrir todos los espacios para tener, en este caso, a la Interpol, que sea una institución que siga los pasos de todos nosotros. Es un documento firmado, es más, hasta la actualidad me siguen llegando los reportes, son temas muy confidenciales, pero ahí se ve indudablemente todo lo que hacen investigaciones. Y lamentablemente han habido ya situaciones puntuales en compañeros árbitros a nivel mundial. O sea, hay un sistema que todos pueden ver y usted ha observado a compañeros... dentro de los informes que se vienen, ¿no? Sí. Y eso es algo, creo que muy bueno desde el punto de vista de que todos debemos transparentar la situación, ¿no? Yo soy la persona que tampoco no meto las manos al fuego por nadie, porque cada uno tiene que responder de acuerdo a sus actos, y solamente espero y aspiro de que el arbitraje siempre se maneje de una manera transparente, y los resultados son la muestra, ¿no? de las cosas. Yo creo que quien actúa bien, quien se sacrifica, quien trata de hacer las cosas bien, pues al final tendrá su recompensa. Hay partidos puntuales a lo largo en primera A, ya entrando a la primera categoría, primera A puntualmente. ¿Qué partido recuerda usted que dijo este fue el punto de inflexión para ser considerado entre los mejores? Siempre a lo mejor queda el primer clásico, un partido bravo entre liga o un partido decisivo, que usted diga, me salió todo bien, y los llamados de felicitaciones y demás. Bueno, yo debo resaltar un partido muy importante que tuve sin ser árbitro FIFA, que fue en el 2005. En 2005 todavía no era árbitro internacional, y la comisión creyó conveniente designarme en la primera final del torneo Apertura, entre Barcelona y Liga de Quito. En el Monumental. En el Monumental, exactamente. Yo creo que ese fue el inicio, ¿no? Porque y hubo expulsiones en ese partido. Sí, a Patricio Urrutia. Al Pato Urrutia, sí. Siempre lo recuerdo, que siempre me encuentro por ahí y me recalca eso. Porque dice que no le permitía jugar la final. Sí. Pero bueno, yo creo que ese fue el inicio. Primero porque hace mucho tiempo que un árbitro ecuatoriano no pitaba una final. Recuerde que se traía árbitros extranjeros. Llegó hasta Castril en algún Las punto finales, años atrás. desde el 2005 hacia atrás, venían árbitros extranjeros. A las últimas fechas de liguilla. Exactamente. Y otra, que un árbitro que no tenga escarapela FIFA pitara una final, o sea, tampoco era común. Sí. Y peor, un árbitro nuevo, ¿no? O sea, ahí hay que resaltar la labor incluso de la comisión de arbitraje, que creyó que venía, que se daba la oportunidad al que mejor estaba haciendo las cosas, y bueno, me tocó a mí. Y yo creo que esos son como... ¿Se acuerda la calificación de ese partido? Fue muy buena, fue muy buena. Y es más, me sirvió incluso para
para ganarme ese año la escarapela. Ah, la FIFA. La escarapela, porque a partir del 2006 ya fui parte del listado internacional. ¿Qué ¿no? estadio condiciona un poco? Porque me acuerdo de esa final, el Monumental estaba a reventar y seguramente Capo y el Casablanca en su momento, pero pregunto, ¿hay algún estadio que te condicione y que te empiece a hacer la Se siente la presión. Bueno, en seguridades, yo creo que hay que destacar y reconocer en el campeonato de Primera A, Primera B, sobre todo en Primera A, que es donde más puedo certificar, pues se ha mejorado muchísimo. Los temas de seguridad son muy, pero muy buenos. Yo me puedo decir que durante estuve en mi carrera en primera categoría nunca tuve problemas por seguridad, siempre se trató de hacerlo mejor. Pero hay estadios donde se siente más la vibración, es en el Estadio Capo, porque tienes todo ahí cerquita. Los otros es, por ejemplo, como el Estadio Radamés Tamarindo, el Estadio de Quevedo, tienes toda la gente ahí prácticamente Aquí se encima, ¿no? escucha Los todo. otros estadios tienen la pista atlética, tienen la parte esta de la zanja de protección, entonces tienes más lejos a la gente, ¿no? Pero de ese punto de vista, y es donde uno más le dan ganas de concentrarse, porque si tienes las personas más cerquitas, es donde menos te debes equivocar. ¿Y cómo hace el árbitro justamente para esta concentración? Porque se habla de la historia de la Bombonera, puntualmente para hablar de Buenos Aires, en el caso de Argentina. El Capo, el que tiene una estructura similar. ¿Cómo hace el árbitro para intentar funcionar bien si los mismos futbolistas que están concentrados dicen que hay estadios que te van poniendo distinto y que te hacen a veces no tener la mejor de las tardes? Bueno, yo creo que el árbitro, la única presión que debe tener el árbitro es con él mismo, de saber de que son 2 horas de partido, que si la haces bien tendrás una semana muy buena y tienes la posibilidad de seguir actuando. Recordemos que, bueno, hasta donde yo estuve, pues el árbitro ganaba por partido y muchos vivíamos de esta profesión. Y mire, hoy tienen hasta sueldo los árbitros. ¿Ah? Ya quiero volver a pitar. Entonces, la presión era propia, porque sabías de que si te equivocabas no ibas a salir designado, no ibas a ganar y tenías una familia, tenías una deuda. Entonces, esa es la presión única. Y yo creo que uno va aprendiendo a convivir con esta realidad. Es más, un árbitro se siente mucho más motivado en un estadio lleno que en un estadio vacío. En un estadio vacío se escucha todo, en un estadio lleno no se escucha nada, más que el murmullo de la gente. Por ahí alguna canción de algún equipo. Así, pero, y por lo menos es como el jugador. Si tienes un estadio lleno te vas a motivar, si tienes un estadio vacío a lo mejor bajan un poquito las revoluciones. Y eso lo sentíamos nosotros, y eso es lo que yo sentía. Yo cuando salía a la cancha y veía el estadio ya reventar, yo digo, wow, esto así debe ser, y uno se le ponía la piel de gallina porque se sentía que iba a ser una persona importante haciendo las cosas bien. A nivel nacional decíamos cuál es el estadio que más o menos se siente mayor presión, y a nivel internacional de todos los partidos que le tocó, algún estadio que tenga algún recuerdo así. Yo recuerdo un partido muy bueno en la Copa Libertadores, no me acuerdo del año también, estaba como Alfonso Obregón ya, pero, Nacional de Uruguay con Palmeiras de Brasil en el Centenario, estadio a reventar, era para pasar ya a las semifinales de la Copa Libertadores. Me recuerdo tanto porque hicimos un excelente trabajo, toda la cuarteta que fuimos de acá, y cómo se vivió ese día con 2 equipos tan grandes y tener todo el continente prácticamente enfocado en ese partido. Yo creo que me quedo con ese recuerdo. Con ese recuerdo. Y de ahí también en Copa Libertadores hay un episodio que lo recordamos y después tomó más fuerza cuando llegó Costas acá a dirigir a Barcelona. Sí. Hubo un Alianza Lima, U de Chile, me parece. La U de Chile, Alianza Lima, sí. Ahí hubo una situación que ahora si tuviéramos el VAR hubiera sido diferente. Sí, pues claro. Lamentablemente hubo un apresuramiento ahí de un compañero. Ojo, esa parte también fue muy importante porque eso fue sometido a consultas incluso de la FIFA. Y afortunadamente me dieron la derecha, como dicen ellos, ¿no? Te vamos a la derecha porque tomaste una decisión en un momento difícil. U de Chile. El público rapidito, se jugaba la Alianza vuelta, Lima, U de Chile. U de Chile, Alianza Lima en Santiago. Así es. Alianza Lima hizo una gran copa y estaba por clasificar y de repente la U le hace unos goles rápido y lo termina eliminando. Y ahí hay una actuación que se puede discutir como polémica. Sí, ¿no? Ahí está, justo el primer video es. Sí, ya eran los últimos minutos del partido, una jugada larga, la saca el guardameta. Y clasificaba Alianza Lima ahí. Exactamente. Claro, que es el equipo de Costas. Ahí está. Hay un jugador que está adelantado, pero que no participa y no interfiere en la jugada. Prácticamente es un autogol, ¿no? Lamentablemente, compañero del cual tengo grandes recuerdos, lindos recuerdos, porque fue un compañero que estuvo conmigo en mi formación prácticamente. Ahí está la jugada, sí.
creo que hubo un apresuramiento por el mismo hecho de cómo fue la jugada. Fue muy Entonces, rápida. Sí, exactamente. O sea, aquí, ya después que usted la vio, la analizó, más allá de que le dieron la derecha, que no había VAR, no era gol, o sí era gol. Claro que era gol, porque quien toca el balón por última vez es un defensor mismo. Sí. Es un defensor mismo. Entonces, fue la situación que justamente... quizá este fue uno de los errores, ¿no? Sí. Quizá unos errores de haber permitido de que se amontone y que todo el mundo esté ahí, ¿no? Pero sabía, yo en mi conciencia tenía claro de que cualquiera de las dos decisiones que tomara en ese momento... Iba a ser polémica. Iba a ser polémica. Sí, sí. Iba a ser polémica. Y que tenía que actuar con lo más... tenía que irme por la decisión en el cual tenía que pegarse más a la realidad y donde debía ser. Está muy bien, ahí déjalo nomás, Carlos. Ahí está Exactamente. Por eso es cuando él me dice, le pregunto, ¿qué es lo que vio él? Él me dice que le había pegado al jugador que estaba adelantado. Le digo, no, si fue en la cabeza del defensor. Entonces ahí fue que ya tuve que tomar la decisión. Y ahí ya se vuelve loco los Alianza Lima, pero usted vio lo que era. Sí, sí, exactamente. Entonces, esa es la situación. Entonces, sabía que cualquiera de las dos decisiones iban a traer... lindo recuerdo de mi compadre Juan Bosco Cedeño, también Manavita, el asistente. Ayudándolo, protegiendo, sí, tratando de separar. Pero sabíamos ¿Y qué decían ahí los jugadores Costas? Se estaba vuelto loco. Y en ese caso, Carlos, por ejemplo, ¿cuándo expulsas y cuándo no expulsas? Porque probablemente podías echar a todos ahí. Sí. Y tampoco se trata de sacar a 11 exactamente, pero, ¿no? pero ¿en qué momento tú decías, sabes que se acabó y pasó el límite? Ahí, en este tipo de situaciones que ya están prácticamente en minutos adicionales, hay que tomar una decisión justamente marcada en tratar de tranquilizar primero la situación y tratar de terminarlo. Era muy fácil, a lo mejor, muy fácil ahí terminarlo por falta de garantía, pero tratamos bajo todo concepto de que restablecerlas. Y también fue una de las situaciones que sirvió también para mejorar, ¿no? Una de las observaciones que tuvimos en este partido, porque fue un partido bueno, sin problema hasta ese minuto. Y una de las observaciones fue de que no informamos y no pusimos todas las cosas que se dieron al final, que fue justamente lo que decía informar el ingreso del cuerpo técnico, claro. Informar todas las cosas que se hubiera insulto, que le hubiera permitido a la Conmebol tomar decisiones y sancionar. Yo creo que en ese momento también se faltó un poquito más de experiencia, pero que bueno, nos sirvió mucho para seguir creciendo. Siguiendo con el tema internacional, hemos hablado mucho de lo local, pero los brasileños, los argentinos, se supone que en Conmebol imponen condiciones. ¿Cuál es la verdad del tema? Bueno, realmente durante tanto tiempo que estuve a nivel internacional nunca recibimos una situación de direccionamiento para nadie. En el tema justamente de los partidos me tocó estar en partidos en el cual los brasileños, los argentinos quedaron eliminados. Se consideraba también una situación de pensamiento, ¿no? En su momento, cuando estaba el doctor Carlos Alarcón, que era paraguayo, todo el mundo decía que se direccionaba todo para los equipos paraguayos. Y no era así, pero a lo mejor coincidencialmente quedaban campeones de la Copa Libertadores equipos paraguayos. Ahora está un compañero que es brasileño, que es Wilson Seneme, quien tuvo la delicadeza y la cordialidad en su momento cuando él fue considerado para presidente de la Comisión de Árbitros, yo recuerdo llamarme, para tener la posibilidad de formar parte incluso de la Conmebol. Wilson hizo todo un proceso mundialista conmigo a Brasil. Lamentablemente, por un tema de una lesión, no le permitió a él estar en el Mundial de Brasil, siendo considerado el mejor árbitro de Brasil en su momento. Ustedes saben que en Brasil tienen ese premio, el campeonato de allá les da un premio al mejor árbitro. Y él me llamó, recuerdo que me llamó, yo iba entrando justamente al estadio Real Tamarindo y vi una llamada internacional. Quería que yo formara parte de la comisión de árbitros de la Conmebol, pero bueno, no se dio. Usted pudo haber estado ahora. Pudimos haber estado ahí, sí, pero no se dio y por eso después me llamó para que sea parte de la comisión como instructor y asesor internacional. Pero nunca, jamás ha habido un tema de que si sabe que va a jugar tal equipo o con tal equipo Argentina, Brasil y que haya una posibilidad de favorecer. No. Ahora, esa es la directa, y digo yo la indirecta, un poco peinando la zona, porque de repente yo sé que estoy jugando en Uruguay, en Argentina, en Brasil, el estadio, tanto que es localista. Exacto, a ver, tiene que pasar en algún momento. Tiene que haber árbitros que por el peso específico, no porque los llamaron, pero porque lo sienten, terminan inclinándose. Sí, pero ahí cuando hablábamos al principio es el techo que uno se pone.
Si quieres ser un árbitro que realmente tenga opciones a llegar a instancias muy lejas, tienes que despojarte de todo eso y saber de que no puedes ser un árbitro populista. Decía un gran instructor en Argentina, los árbitros que son populistas, los árbitros que pitan para la afición local, no son árbitros que sirven para nivel internacional. O sea, esos árbitros no se quieren en la FIFA, porque a lo mejor se puede dar acá. Y nosotros somos tantos árbitros en Sudamérica, en la FIFA, pero son pocos los que llegan a un mundial. Entonces, uno tiene que ir marcando esa diferencia de saber que te puedes parar en cualquier cancha del país, de Sudamérica y del mundo, y que la comisión o la dirigencia tenga la seguridad de que ese árbitro no le va a temblar las piernas, de que ese árbitro no va a inclinarse por ninguna situación, al margen de cualquier situación adversa que se presente en ese momento. Y en ese camino internacional, hay bajadas de líneas ya a la hora de instrucción, ¿no? del accionar del árbitro dentro del campo de juego. Nos comentaba en su momento en el curso que hice, una charla que estuve Roy Zambrano, FIFA me pide una cosa, Conmebol me pide otra cosa y casa adentro soy otra cosa, más reglamentarista. En Conmebol y en FIFA hay que ceder un poquito más. Sí, ahí muy buena la apreciación. Cuando yo fui a mi primer torneo internacional en el 2009, en Sudamericano Sub-20 en Venezuela, fui con una postura diferente, porque acá en Ecuador la recomendación es que no te puedes acercar al jugador, es que tienes que ser toda una persona intocable, una autoridad. Entonces, mi primer partido, pero yo siempre mantuve una posición diferente. O sea, yo fui un árbitro que me gustaba conversar, me gustaba llegar psicológicamente al jugador, me gustaba analizar cuál era el jugador supuestamente, entre comillas, problema, para tenerlo en cambio de lado, para que me pueda ayudar a controlar a sus jugadores, no para que me ayude a dirigir el partido, sino que a controlar su equipo. Pero fui con esa mentalidad y esa recomendación de acá de Ecuador. Mi primer partido y no me fue nada bien, nada bien, recuerdo clarito, no me fue nada bien. Y justamente estaba con mi compañero Luis Alvarado, ahí en Caracas, en Puerto Ordaz, recuerdo, en un partido, y le dije, mira, yo creo que se nos acabó el torneo. Viendo mi primer partido, porque fui el único árbitro que nos llamaron la atención. Los otros, todo excelente, excelente. ¿Y por qué te fue mal, te acuerdas? Y porque trataba de imponer una situación que no era el estilo propio. Por eso también es bueno que el árbitro, cada uno tiene que tener su propio estilo y no hacer cosas que van en contra de su propio estilo. Entonces le dije, mira, este sábado vamos a pitar un partido muy bueno, era Brasil-Uruguay, y voy a pitar como yo sé. Así el día lunes, cojámonos maletas y nos vamos. Y voy a pitar como yo sé. Me dice, sí, Carlos. Y bueno, estábamos un poco desmotivados, pero le digo, pero que esto no nos desmotive. Le dije a Luis Alvarado, vamos así, vamos a demostrar lo que somos, pero cómo es venido. Y nos fue recontra bien. Me acuerdo que estaba el profesor Juan Carlos Lustó, que era en ese miembro de la comisión, había quedado, y me dijo, mira, Carlos, este es el árbitro que queremos. Este es el árbitro que hemos visto en Ecuador y este es el árbitro que queremos para Sudamérica, para Conmebol. Este tipo de arbitraje es el que sirve. Y me fue bien. Entonces, hacen el primer recorte de árbitros y yo ya no estuve en el recorte, continué. Y ese torneo, recuerdo tanto que ese torneo fue también el que me permitió despuntar también a nivel internacional. ¿Por qué? Porque ese torneo terminé pitando 6 partidos. Después viene la Copa Libertadores 2010. Exactamente, terminé pitando 6 partidos de ese torneo, siendo uno de los árbitros que más partidos dirigió. Me acuerdo con un árbitro peruano que ya no está. Y bueno, ya fui ganando esa confianza pitando como yo sabía. Yo iba a preguntar en qué momento el árbitro compra su estilo, en qué momento decide qué personaje ser, un poco lo va contestando con esta interrogante, pero entre ustedes no se cuestionan porque, siendo sincero, Byron Moreno, Roy Zambrano son una cosa, así es. Carlos Vera y Omar Ponce son otra. Entonces, ¿en qué momento hay esta discrepancia? Y si ustedes no lo hablan y dicen, hermano, cálmate un poquito, o tú dices, hermano, pita un poquito más severo, etcétera, etcétera. Así es. No, hay momentos y momentos. Acá, sobre todo aquí, se hay que utilizar un estilo de situación un poco más fuerte, más enérgica. A nivel internacional la situación cambia porque te dan otro tipo de recomendación en el aspecto de que el fútbol internacional, la idea es que como hay tanto dinero en juego, hay tanta inversión, se comience con 11 y se terminen con 11, pero sin dejar pasar situaciones. La recomendación es siempre clara. Situaciones que son para expulsión no pueden dejarse pasar por ningún motivo, sea el jugador que sea,
sea la estrella que sea. Esa recomendación sí nos han dado. Pero a lo mejor esa temeraria puede bajarse Bueno, a imprudente. exactamente, ¿no? Es analizar bien la Las situación. rojas amarillas, las amarillas no son amarillas. No, si es Más o la que menos. es roja, aquí, allá, donde sea, y siempre la recomendación. Si tienes que sacarla al segundo, al minuto, tienes que sacarla para poder marcar la línea del partido. Yo me acuerdo de un clásico del Astillero, no la final, ¿no? Sí. No la Ya final, tiene su capítulo pero aparte. un clásico que me tocó sacar una roja también muy tempranamente y marcó la historia del partido. Un partido que terminó tranquilito, 0-0, pero porque me tocó ser drástico en ese momento porque veía de que tenía que poner una impronta en ese momento. Pero en lo otro, yo tomé la decisión en su momento, y yo creo que gracias a Dios me fui bien, de aplicar el mismo sistema en todos lados, a nivel internacional y acá. O sea, no ¿Y hoy puedes cómo estar... puede describirse Carlos Vera? ¿Cómo era como árbitro? O sea, ¿cuáles eran sus características? Bueno, mi característica es ser una persona tranquila, no apresurarme en tomar las decisiones, una persona que llegaba al diálogo, sabía llegar a los jugadores. Yo creo que por eso a lo mejor ahorita me encuentro con muchos en la calle y converso y sin problema, dirigentes, periodistas, jugadores. Algunos todavía me dicen que todavía estuviera pitando porque tengo recién 43 años, pero me considero así un árbitro tranquilo. No fui un árbitro que traté de imponer autoridad por medio de tarjetas, que sí tenía un respeto, me ha ganado un respeto en base al sacrificio que se pudo hacer, pero que no era autoritario. Antes de pasar al 2014, que es tu mejor año profesional por todo lo que se vivió, quiero que un poco le cuentes a la gente qué es pitar un clásico el Astillero y qué recuerdas de esos momentos donde te tocó el primer partido que te Bueno, designaron. el clásico del Astillero es en Ecuador, como yo creo que más que pitar una final, es lo que uno realmente sí tiene en las estadísticas, ¿no? Pitar los clásicos es como el partido más importante del Ecuador y son los que realmente te marcan una diferencia. Mire que hay árbitros que han pitado finales pero no pitaron clásicos. Sí. Entonces la previa es distinta porque es un partido que se habla desde una semana antes y después una semana después. Y bueno, hubieron de todo, ¿no? Yo, por ejemplo, si hay un clásico que no quisiera recordar nunca o que quisiera que no se hubiera jugado nunca, es el donde hubo lamentablemente la muerte del niño cedeño de Dakar Manavito. Ahí en ese partido me tocó dirigir a mí y que es un recuerdo no bueno de mi profesión, ¿no? ¿Por qué se jugó? Porque primero el partido estaba en juego. Segundo, el reglamento habla claramente, ¿no? O sea, es un tema, primero, que pasó y cuando ya pasó no había una seguridad del desenlace que se había dado. Pero reformulo, ¿pudo haber separado el partido? Reglamentariamente no podía. Okay. Reglamentariamente no podía porque para suspender un partido hay otras causales, ¿no? Hay otras causales. Y mire que coincidencialmente después en un partido en Oruro, San José Oruro con Corinthians, que me tocó pitar a mí, pasó la misma situación. De una bengala también falleció un niño allá, un niño boliviano y tuvieron como 30, 40 hinchas brasileños detenidos por largo tiempo ahí en La Paz, ¿no? Pero esa fue la situación, de ahí hubieron clásicos también muy tranquilos. Yo creo que estos fueron los primeros, y los primeros son donde también el árbitro va ganando esa... Se va formando su nombre, bajo su nombre, porque de ahí en adelante los partidos ni los recuerdo mucho porque fueron tan tranquilos que ya había una confianza y una garantía con los jugadores mismos cuando le tocaba dirigir un partido de esta naturaleza. Antes de entrar de lleno en el 2014, para ir cronológicamente, está el Mundial primero y luego la final 2014. Pero aprovechando esto de los clásicos, ¿cuál fue el jugador más jodido en campeonato ecuatoriano? No quiero herir susceptibilidad, pero hubieron algunos, ¿no? Hubieron algunos jugadores que realmente por su forma de ser marcaban esa diferencia. De ser fuerte, de ser reclamones, de meterle a esos jugadores, a sus compañeros, ¿no? De boquillar también. Y entonces había que controlar y saber manejar este tipo de situaciones. Yo lo entendía de esa manera, ¿no? Porque era muy fácil comenzar a repartir tarjeta o buscar una confrontación. Entonces hay momentos en que uno tiene que ir más allá y ser más inteligente que los jugadores, ¿no? Porque muchas veces se tratan de escudar o excusar en el árbitro para justificar a lo mejor el resultado. Entonces uno tiene que ser un poco más inteligente, porque a veces hay jugadores que quieren incluso provocar a que tú actúes de una manera no correcta
para justamente decir, mire, el culpable del resultado fue el árbitro. Decías, Carlos, que dialogabas y que a veces Sí. tocaba en la cancha cerca. A ver, muéstrame un diálogo. Yo soy qué futbolista y qué te acuerdas que me dijiste para controlar. Bueno, yo siempre le decía que nosotros teníamos el mismo, que piense que somos colegas de trabajo, que lo que sientes tú lo siento yo, que nosotros también luchamos por un bienestar, que hoy día estás en este equipo, mañana estás en otro, defendiendo. Bueno, habían situaciones que yo tenía para poder... Pero uno específico que dijiste, ¿sabes qué? A este le hablo aquí porque si no se me daña el partido. Ah, bueno, le decía, una vez sí le dije a alguien que no lo iba a echar. Hagas lo que hagas, no te voy a echar. Pero si tienes un problema, lo arreglamos afuera. Pero le dije, no te voy a echar hoy día. Yo voy a saber cuándo te voy a echar. Así que hagas lo que hagas, no te voy a echar hoy día. ¿Qué año fue? ¿Qué puede ser? En el 2012, que también venía por un momento bueno. Antes de ir, me recuerdo que era antes de irme al Mundial de Clubes. ¿Y qué te dijo? No, se quedó tranquilo porque él pensó que lo iba a echar, o sea, y me dijo cosas como para votarlo, para echarlo. Pero no lo eché. Y yo le dije, no te voy a echar. Y después en un partido, así es la vida, después en un partido, en la jugada más infantil, lo voté, lo eché. Entonces yo le dije, ¿te diste cuenta que no fue cuando tú quisiste, no cuando yo quise? Pero no, y se salió sonriendo, y fue una jugada, no es que no merecía la roja, sino que fue una jugada que infantilmente la cometió, y bueno, salió tranquilo. Y de ahí en adelante, yo siempre le decía a los guardametas también que eran, le decía que ellos son, la posición de ellos es muy similar a la de nosotros los árbitros, y por eso debemos ser muy amigos. ¿Por qué? Porque ellos pueden hacer 89 minutos excelentes, pero fallaron en el último minuto y es el peor. Pero si con ese gol, por ejemplo, el guardameta falla al 89, al 90 minutos y con ese gol perdieron, el guardameta es el peor. El árbitro igual. Si has pitado 89 minutos excelente, pero en el minuto 90 o en el minuto de adición tomaste una decisión errónea y con esa decisión perdió un equipo, eres lo peor. O sea, nadie tomó en cuenta los 90 minutos excelentes que hiciste. Entonces, yo siempre le decía a los guardametas, nosotros somos iguales a ti. Entonces, nosotros nunca debemos pelear porque, sí, yo me acuerdo una vez que compartimos el mismo vuelo a los lados con Giovanni Ibarra, y Giovanni era también así un poquito al principio. Y recuerdo que a partir de esa conversación que tuvimos, él nunca más volvió a ser una persona impulsiva, ¿no? Impulsiva, ¿no? Entonces, recuerdo mucho esa situación. Oiga, y antes de entrar, porque usted nos dice una cosa y salen otras cosas. Y es importante también para que el hincha sepa, porque mucho esto se cuestiona, inclusive de parte de la prensa, la calificación al árbitro. Sí. ¿No? Porque usted dice, pueden ser 89 minutos, una jugada fallé o pasó algo, no la vi y nos termina dañando todo, pero el periodista o el hincha dice, oye, empezó en calificación 5, calificación 100, lo deben de borrar. Y ustedes tienen otros parámetros claro. que serían importantes. Sí, indudablemente, ¿no? Hay algunos parámetros. Se califica el partido, se califica la parte física, se califica la parte técnica, o sea, la forma de señalar, de correr, de ubicarse, de sacar una tarjeta, la coordinación con los compañeros asistentes, el manejo, el control del partido. Y obviamente el tema más importante es el tema de las decisiones que toma, ¿no? Si un árbitro, por ejemplo, una jugada totalmente clara para roja y nomás le toma exactamente una disciplinaria, le toma como amarilla, van bajando calificaciones y más aún las que marcan realmente la diferencia es cuando tú tomas una decisión que incide en el resultado. Claro. O sea, si por ahí el equipo ganando 5-0 y tomaste una mala decisión en el cual pitaste un penal que no era a favor del equipo contrario y quedó 5-1, por ahí la incidencia no marca. Ojo, quizás no marca también. Hay cosas que comparto y cosas que no. Porque podemos decir que no incide, pero al final puede incidir, porque un gol puede marcar la diferencia. Entonces, son situaciones que sí el asesor, que constantemente está siendo evaluado, preparado, tiene que tener claro estos parámetros para pasar. Y además, no solo eso también a veces la gente no sabe, ¿no? Porque quizás la gente dice, el asesor tuvo para todo el mundo una actuación no tan buena y el asesor le puso una buena calificación. Eso no termina ahí, porque ahí viene la comisión técnica, quien hace el análisis y muchas veces la calificación del asesor se la puede modificar. Se la modifica justamente, o sea, son varios filtros. O sea, el árbitro no termina justamente la situación en una calificación del asesor. Y después viene la
la clínica arbitral y bueno, un sinnúmero de situaciones. Que hablan, sí, que se equivocó al congelador y todas las Al congelador. Sí, al congelador y tanto. A los congeladores de Roger. Pasemos a la carne. Pero ¿cómo llega? Exacto, Porque había es que importante llegar. eso. Año 2014 ya nos empezamos a perfilar para el Mundial porque Uruguay va a estar y cuando un país está clasificado, tiene representación o es bastante habitual que tenga representación. Bueno, el proceso del Mundial, ¿no? Es un proceso como también son los equipos, las selecciones. Yo en el proceso previo al 2010, previo al Mundial del 2010, yo fui como acompañante de Alfredo Intriago. Se hace una preselección primero en Sudamérica, de los 10 países iban 2 árbitros por país, que obviamente después se hace un sinnúmero de evaluaciones y se van eliminando. En el proceso del 2010 no fue ningún árbitro ecuatoriano al Mundial, pues se tomó la decisión, pero seguimos con el proceso ahora para el 2014. Este proceso inició terminado el Mundial de Sudáfrica. Sudáfrica fue el 2010, ¿verdad? 4 años. Sí, 4 años. En el Mundial de Sudáfrica termina el Mundial y ya comienza la programación o la planificación para lo que quiere 2014, 2010. Ahí comenzamos y Alfredo quedó a un lado por sus situaciones que estaba teniendo, bueno, un sinnúmero de cosas, y comenzó un nuevo proceso. En Ecuador, los 2 opcionados éramos Omar Ponce y mi persona. Primer torneo importante, 2011, yo fui a la Copa América de Argentina y Omar fue al Mundial de México, el Sub-17, en el cual Omar, gracias a Dios y para el arbitraje ecuatoriano, pues le fue excelentemente bien, dirigió semifinales, creo, y un árbitro para la FIFA, un árbitro que llega ya a instancias de octavos, cuartos, ya es un árbitro importante. ¿No? Entonces yo sabía que en ese momento comenzaba una disputa muy interesante, muy buena, una disputa de lealtad. Con Omar somos pero muy buenos amigos. Y yo en la Copa América sabía que tenía que también dejar una impronta. Gracias a Dios me fui bien, llegué a estar hasta en tercero y cuarto lugar, como cuarto árbitro, pero llegamos a estar en instancias importantes, que eso es fundamental. Para un árbitro, cuando va a un torneo, lo peor que puede pasar es que te regrese. Sí. Que te regresen, ¿no? O la eliminación de los equipos, ¿no? Sí. Sabes que te van. No, indudablemente de eso es porque nosotros igual, ¿no? Por etapas, así como los equipos se van regresando, los árbitros igual, porque no necesitan tanto árbitro para el final y obviamente su actuación. Comencé ahí desde 2011 ya con unas desventajas, porque para ir a un torneo mundial, o sea, para llegar a la máxima instancia del mundo, que es el campeonato de mayores, mínimo deben haber 2 torneos FIFA. Mínimo. Ya llevaba uno Omar ahí. Ya llevaba uno Omar y yo no llevaba ninguno. 2012 comenzó una serie de seminarios, una preparación terrible, en el buen sentido de la palabra, seminarios a cada rato, evaluaciones a cada rato, fichas médicas. Las fichas médicas y las evaluaciones no las hacíamos acá, las hacían en Zurich, entonces había que estar constantemente viajando. Yo me preparaba en Quito, tuve esa particularidad de que me encerraba 20 días en la casa de la selección, porque yo sabía que tenía que ganar ventaja en alguna situación. 2012 viene mi primer gran evento a nivel mundial, que fue el Mundial de Clubes en Japón, en el cual tocó la oportunidad de pitar la semifinal entre Chelsea y Monterrey. Entonces fue ya mi primera experiencia ya a ese nivel, donde ya los instructores de máximo ya comenzaron a ver y comenzaban ya a ojear, ¿no?, las posibilidades que tenían en Sudamérica. Tuvimos una particularidad, que ya para este proceso ya no estaba Oscar Julián Ruiz, ya no estaba Jorge Larrionda, ya no estaba Carlos Simón, Carlos Amarillas ahí, y sabíamos que justamente habían muchas opciones para el espacio. Se abrió el abanico, exactamente, porque justo cuando yo entro al proceso, eran donde la FIFA tenía la necesidad imperiosa de buscar nuevos valores en Sudamérica. Por ahí despuntaba Wilmar Roldán, que todavía está, Argentina no tenía, Brasil no tenía, y el Mundial era en Brasil. O sea, y estos 2 países por generación nunca han faltado a ninguna en el tema arbitral. En sí yo pensaba, no, bueno, saquemos a Brasil y Argentina, lo que quedan son 2 cupos.
2 cupos para ir. Teníamos que pelearnos con Paraguay, con Uruguay. Creo que Colombia también tenía asegurada con Wilmar que venía haciendo, entonces te quedaba un cupo. Y ese cupo, bueno, dijimos, vamos a pelearlo. Bueno, comenzamos el 2012, me fue el Mundial de Clubes. 2013, el Mundial Sub-20 de Turquía. Allá van 2 eventos Y FIFA. comenzamos, o sea, los 20 árbitros de Sudamérica. Después quedamos 10 árbitros de Sudamérica. Yo hubo, lamentablemente, le puedo decir, porque yo soy una persona, para la FIFA también, Omar era un árbitro que les gustaba mucho cómo se desplazaba, cómo dirigía los partidos, cómo manejaba los partidos. Yo creo que tenía muy buenas condiciones. Lamentablemente ahí en una evaluación que nos hicieron en Zurich, tanto Omar, Roberto Silveira de Uruguay y Wilson Seneme de Brasil no pasaron las evaluaciones físicas. ¿Qué implicaba no pasar en ese caso específico de evaluación física? Quedarte fuera. Digo, pero ¿por qué? ¿En qué fallaron? ¿Te acuerdas? Bueno, sin número de situaciones que solamente la persona lo sabe, porque a veces nosotros nos esforzamos, nos preparamos muchísimo en la parte física, pero lamentablemente... No, pero yo sé por dónde va a lo mejor José Carlos. A ver, hay una prueba, 5 kilómetros, tienes que hacerlo en tal tiempo. La forma de la prueba. Sí, la sí, forma. sí. Bueno, nosotros cambiaron las pruebas, ¿no? Anteriormente generalmente eran el test de Cooper y había unas repeticiones, que nosotros esta prueba, la nueva modalidad de la FIFA, una prueba muy, pero muy exigente, la cancha tiene 400 metros, te la dividen en 4 partes, en el cual tienes que dar carreras de 150 metros, carreras en 15 segundos, y tienes 50 metros de recuperación en 15 segundos más. Mínimo tienes que dar 12 vueltas, o sea, son 24 repeticiones. Es una prueba muy, pero muy exigente, y tienes que hacer también 6 repeticiones de 50 metros, 40 metros. Entonces, es una prueba muy... que si no estás preparado, por eso es que yo, ¿qué hacía? Me iba a la altura. Glóbulos rojos. Porque ganaba en glóbulos rojos, comenzaba a hacer un tratamiento, pero eso me lo hacía propio yo. Más resistencia. O sea, eso lo hacía propio yo. Incluso en una prueba de evaluación que me hicieron del VO2 máximo en la casa de la FIFA, en Zurich, el boliviano y mi persona, el boliviano, claro, el que era de La Paz, o sea, los resultados de VO2 máximo fueron excelentes y seguí yo. Pero era porque me preparé allá. O sea, yo creo que aquí, bueno, usted no estaba allá en ese proceso, no anteriormente, estaba el abogado Mosquera, estaba el doctor Patricio Miño y Roger Zambrano que estaban en ese momento, entonces ellos me dieron siempre esas facilidades para poderme concentrar, muchas veces solo. Estaba yo ahí metido, me ponían todo el equipo médico y de la federación y de preparadores físicos, pero porque nosotros pensamos que esa era la oportunidad. O sea, esa es la oportunidad de Ecuador. Teníamos un cupo nomás. Y además, como Ecuador estaba en la Copa, también suelen ser un poquito, no sé si Ojo flexibles la palabra. ojo que Uruguay también fue y Uruguay no llevó árbitro. Sí. Entonces, no podría decirse que porque está la selección. Entonces, hay veces que ha estado la selección, pero no han llevado árbitro. Y ahí fue la terna, fue el Y escano, fue la primera vez que fuimos Mariano en terna, Romero, ¿no? sí. Fue la primera vez que Ecuador llevó una terna. Entonces, ahí comenzó el proceso, quedamos 10 árbitros de Sudamérica, pero sabemos que los cupos nomás son 4. Vuelvo y repito, Brasil tenía la necesidad imperiosa de poner un árbitro Argentina. y ahí sale Sandro Ricci, excelente árbitro. Sandro Ricci, de ahí sale Pitana también, que bueno, todos sabemos el nivel que tiene Pitana, y Wilmar también que ya se ha manejado en esas características, y Wilmar venía dirigiendo ya hasta finales de Copa Libertadores y toda esta cosa, y se quedaba ese cupo, entonces, y ese era el cupo en el que teníamos que pelear. Perú, Paraguay, Uruguay, yo creo que todas las estrellas y todo se dio para poder estar allá, ¿no? Pregunta que se me cae. ¿Influyó en algo también positivamente para los árbitros y para ese cupo el señor Chiriboga? No. No digo de llamar, No. yo obviamente esto se lo gana a usted, pero digo, tener la dirigencia, tener a alguien que esté ahí pendiente, oye, el árbitro Pero siempre es ecuatoriano. importante, ¿no? En ese sentido me Pero refiero. siempre es importante, pero no. Yo, en el momento de tomar la decisión, porque esta es una decisión de FIFA. Claro, de la porque todo es Comisión de Árbitros. calificaciones y Y al final entrenamiento. entre Chiriboga y Figueiredo, no sé, el que estaba en Uruguay hace rato, no, creo que... Pero la forma es, a ver, las oportunidades que a mí me dieron, el Mundial de Clubes y el Mundial Sub-20. Ganártelo ahí. Ahí tenías que saber que te iba a ganar y después era no quedarte en las pruebas. No quedarte en las pruebas. Recuerdo mucho, y ahí cuando fui el último torneo, la última evaluación, recuerdo mucho que
nos preparábamos en Guayaquil y los instructores decían, no, que no tiene... Yo tenía una particularidad, no sé si se acuerdan del dedo, que todo era el jugador, entonces, que no tienes que hacer esto, o yo hacía esto acá. Entonces, no, que para la FIFA no le está dando cuenta de esas cosas. La FIFA lo que le interesa es que tú actúes bien, que tomes las decisiones correctas, y no se está dando cuenta si tú tomas el dedo, si por acá. Entonces a mí me molestaban que sí, que no debes hacer así, que no debes hacer acá, que la FIFA, que... Bueno, yo dije, no puede ser, nunca me dijeron nada de eso. Y obviamente nunca se dieron cuenta de eso. Sí. La FIFA respeta tus estilos. Quiere que nos acomodemos al sistema que ellos plantean, que yo creo que es el como debe de ser. Sí. Porque es un fútbol moderno, práctico, sin fricciones. Pero nosotros, eso sí, yo creo que hay una particularidad muy grande. Nosotros, los sudamericanos, los árbitros sudamericanos, creo que llevamos cierta ventaja cuando dirigimos a equipos europeos. Porque aquí se matan, acá realmente se vive. Acá uno descubre realmente todas las cosas del arbitraje. Que te simulan. Sí. Entonces, mire, cuando yo pité en el 2012 la semifinal entre el Chelsea y Monterrey, 0 tarjetas. Era una situación increíble que yo tomaba una decisión, pitaba, no tenía ni que ir a donde estaba el balón porque el jugador cogía y él mismo lo ponía y se retiraba. Le pitabas una falta en contra, él mismo ponía el balón y se iba. Y hasta el centroamericano, sudamericano que jugaba en Monterrey también se frenaba con el Chelsea y prefería no simular. Entonces es una situación muy particular. Ahí comienza eso y ahí después viene el 2014, enero de 2014, donde aparece la llamada del millón, ¿no? El mensaje del millón es donde hay la notificación de que estaba entre los 4 árbitros escogidos para el Mundial de Brasil. ¿Cómo es un Mundial para el árbitro? Sabemos lo que es para la selección, sabemos lo que hacen los futbolistas, ya estás en Brasil, bueno, ¿cómo fueron esos días para ti? Bueno, primero desde ahí comenzó otra evaluación más, sabíamos que teníamos hasta el inicio, comenzaron un sinnúmero de preparaciones, seminarios constantes y una evaluación previa que fue antes fue en Brasil mismo, fue antes del Mundial, cuando se juega la Copa previa a los Mundiales se juega la Copa Confederación, sí. ¿No? Se hace la Copa Confederación, entonces también tomamos una evaluación y sabíamos que esa es la prueba donde no podíamos caerse porque también. Entonces porque podíamos quedarnos atrás, bueno, antes de la prueba también, ya antes del Mundial ya se toman unas evaluaciones, pero ya un poco más, porque hay una recomendación de que ya has hecho todo un proceso, ya está dentro del grupo, y no vale que por exigirte previos a un torneo tan importante te puedas quedar fuera, te puedas romper. Entonces se tomó la decisión de hacer más una evaluación que justamente sin ser tan exigente se te van a dar cuenta con tanta tecnología que hay ahorita de ver cómo estás realmente en la parte física. Que para ellos es fundamental la parte física porque la parte técnica ya la tienes. Ya si estás en un mundial, si has llegado ahí, es porque ya han sido evaluado toda tu parte de conocimiento y la parte técnica. O sea, la parte física ahí es el momento. Tú no puedes caer. Y eso es lo que yo le decía acá. Olvidémonos si nos falta aprender una palabra en inglés, olvidemos, no, es la parte, ese día es el examen físico, es el examen donde no podemos fallar. Y es lo que yo le decía a mis 2 compañeros asistentes, ojo, que si uno de los 2 fallaba, nos íbamos todos. Claro, tendría que estar ya el equipo. Todos, o sea, si uno de los 3 fallamos, toda la terna se va. Entonces, gracias a Dios nos fue bien y pudimos llegar al Mundial. O sea, estar en un Mundial es algo indescriptible, realmente indescriptible, es el sueño máximo que puede tener, yo creo, alguien del fútbol. Yo creo que hasta para ustedes, los deportistas, los periodistas, ir a una cita de esta naturaleza, se vive otro nivel, de otra manera, desde la atención, desde la llegada, desde los protocolos. Se siente especial. Se siente parte de un evento que todo, ahí. O sea, todos los detalles, que todo está sincronizado, que sabes a qué hora tienes que bajar a desayunar, a qué hora entrenar, la llegada del estadio, todo sincronizado también en los tiempos, que uno dice, wow, esto es otro mundo, otro nivel, la gente que está contigo. Y hasta para el profesional también la consagración económica también, porque es otra cosa. Yo creo que ese es el complemento del sacrificio, el esfuerzo. Sí se gana buen dinero en un mundial. En un mundial, sí. Yo creo que al margen de esa situación, el proceso mismo, o sea, la FIFA tuvo una particularidad, por ejemplo, desde una vez que fuimos ya nosotros escogidos, la FIFA nos dio un sueldo, la federación también nos dio un sueldo. La idea es tener toda la tranquilidad necesaria. Concentrado 100%. Y que nosotros incluso si teníamos una actividad aparte,
dejarla un tiempo, pedir una licencia y que nos dediquemos única y exclusivamente para descansar, para tener los tiempos para analizar los videos, los tiempos para la parte física, las charlas, viajar donde tengamos que viajar y tener los tiempos necesarios para descansar. O sea, nos dieron la tranquilidad necesaria total para hacer un buen trabajo y yo creo que ese es el fruto del resultado. O sea, tuvimos todas las condiciones necesarias y cuando fuimos a Brasil, yo me acuerdo, le dije clarito en el aeropuerto, muchachos, vamos por la gloria, vamos por realmente cambiar la historia del país, sabíamos lo que habían pasado en el 2012. Miren que coincidencialmente los árbitros ecuatorianos hemos ido a un mundial cada 12 años. Italia 90, sí. 2012, 2002 y 2014. O sea, sí. Cada 12 años. Pero sabíamos que teníamos ese peso encima de lo que había pasado en el 2002. Sí, es antecedente. Entonces dije, tenemos que cambiar la historia. ¿Lo sabían, Carlos, porque lo asumían o porque alguien se los iba contando y recordando? No, porque había esa percepción desde que uno entra al arbitraje internacional, estaba eso. Es como cuando se habla con el futbolista, te abre mercado o te cierra un mercado. Y me imagino que era lo mismo en la nacionalidad. A veces puede haber la chance de que aparte que tú lo sabes, alguien te lo dice. Recuerde y te lo dice. Claro, es que se conversaba, ¿no? en temas ahí. Entonces, recuerda el arbitraje, de Ecuador, pero entonces era como una mala palabra. Era una situación, pero que sabíamos que teníamos esa oportunidad de cambiar la historia, ¿no? Y mire qué coincidencia, ¿con quién me tocó dirigir la final del mundo? Con un italiano. Es buen punto. Es un buen punto. O sea, algo que el destino te dio para justamente, yo no tengo nada en contra del compañero, tuve grandes recuerdos pero fue la situación, pero el mundial es otro mundo, otra cosa, es algo que indescriptible. El día que salí, yo siempre digo, el día que fui, hay dos etapas que son imborrables para mí. El día que recibí la designación, que pensé que era mentira, o sea, era un sueño. El día que me notificaron que estaba designado y obviamente el momento en el que estaba saliendo a la cancha. Para la final algo del mundo. Increíble. Y ahí tenemos justamente el resumen de ese gran partido. Y hubo una jugada particular que la hablábamos antes de ingresar, pero ahí me imagino 90 minutos, tiempo extra, miles de anécdotas debe haber. Y jugaba en esa cancha el mejor del mundo y para muchos el de la historia. ¿Qué recuerdos tiene del ingreso a esa cancha? Nos decía acá también Pepe Miguel, la foto cuando se tomaban con los capitanes y luego el ingreso de Götze, pero ¿qué recuerdos tiene de ese partido? Bueno, recuerdo desde el momento que, como decía, desde que fuimos designados, después, momento de salir del hotel al estadio, ver tantas seguridades, tantos protocolos, llegar al estadio, con todo coordinado ahí. Las camisetas, los uniformes que utilizamos para ese partido son uniformes especiales. Y claro, y como cuarto árbitro, no sé si sea lo mismo el protocolo, pero es ir al camerino del uno, camerino del otro, claro, revisar por supuesto. Y ver a los jugadores hablar en las charlas, que en los aretes, que revisar todos los balones. Sí, toda esa situación, salir a la cancha y yo dije, wow, ahora sí es verdad, ¿no? Cuando salí a la cancha dije, esto es verdad. ¿Notaste algo en el ambiente? ¿Más nerviosismo, menos nerviosismo? No sé, ¿alguna diferencia entre los argentinos y los alemanes? Sí, yo para mí los alemanes estaban más tranquilos que yo creo por el hecho mismo de que Alemania venía confiada de haber venido goleando a Brasil, de estar bien asentado allá, venía incluso como favorito, ¿no? Sí, era el favorito. Alemania venía favorito. Quizás en Argentina, en cambio, tenía esa presión de estar en Sudamérica, y como decía, tener el mejor jugador del mundo y que podía marcar la historia de una manera diferente. ¿Y el trabajo grupal previo a este partido? ¿Cuál era el análisis a ver este jugador? ¿O cómo era? ¿No? Sí. Porque también hasta cómo se para el árbitro, ¿no? Y todo. El análisis fue excelente, o sea, como hacen ahorita en la parte, como un técnico prácticamente, ¿no? Desde cómo saca el guardameta, de cómo se ubican los guardametas, si salgan el balón por la derecha, por la izquierda, cuándo van en desventaja, cómo juegan, tanto un equipo como el otro. Yo creo que aquí había una situación muy particular. Yo creo que por eso fue la decisión acertada o no de la FIFA de poner un árbitro europeo que conoce las características del fútbol, en este caso alemán, de Europa. Y que muchos argentinos juegan en Europa también. Exactamente, un árbitro que los conocía mucho, y en este caso lo que nosotros podíamos aportar desde la parte de Sudamérica. Sí. Hubo un complemento muy bueno, conoces a este jugador, ¿sí? Cómo juega, cómo es el comportamiento, cómo lo podemos manejar, y desde ese punto de vista. Y si vemos en los 22 jugadores que saltaron a la cancha,
creo que en la previa no había alguno complicado, reclamón, que se lo No, tenga así. generalmente no, pero sabíamos que este iba a ser un partido diferente, que podían presentarse algún tipo de situaciones actitudes. por lo que conlleva, ¿no? Es la final, es el partido más importante del mundo y todos quieren ganar. Ahora llega esta jugada. Sí, esta jugada. Esta es una jugada... Es la más polémica de la noche. Sí. Es una jugada muy, muy interesante como material de apoyo a la FIFA. Neuer y Higuaín. Sí, Neuer y Higuaín, la jugada dividida. Y donde hubo realmente un trabajo en equipo, un trabajo de coordinación muy, pero muy bueno entre todo el equipo arbitral, porque hubo una decisión ahí, esa. Primero toca el balón, Exactamente. luego choca Higuaín. Era una situación determinante de determinar quién Higuaín toca, no lo ve. quién toca primero el balón. Y son los riesgos, exactamente, sí, es una jugada clarísima. Son los riesgos en los cuales el guardameta siempre está expuesto. Ojo, que nosotros como árbitro siempre lo analizamos. En jugadas divididas es el balón. Manda el que toca primero el balón. El que toca primero el balón. Es el riesgo, sobre todo dentro del área. Sabes que si tú tocas el balón, por mucho que vayas con esa buena intención, es penal. Pero en este caso fue una jugada al límite, muy al límite. ¿Tú lo viste clara desde el comienzo? Si nosotros tuvimos, gracias a Dios, la seguridad, que fue lo que le permitió en este caso a Rizzoli tomar esa decisión, hubo una coordinación muy, pero muy buena en la comunicación en ese momento, ¿no? Siempre está el diálogo, a lo mejor Sí, el central siempre. no tiene una mejor visión, en línea le grita, Sí. ¿qué le grita? ¿No la toca? ¿Cómo fue ese diálogo? Bueno, que era lícito, Ya. que era una jugada lícita. Toca primero el balón, Sí. es No, decir. fue una jugada lícita y que eso... Y los bancos, en este caso Ah, Argentina, el Banco de Argentina quería morirse, ¿no? ¿Pero qué te dijo Sabela, por ejemplo? No, que era penal, que era penal, que está. Y expulsión, a lo Sí, mejor querían sí, ellos. Sí, exactamente, ¿no? Era una penal, que era una agresión. Obviamente, si hubiera ido el VAR, hubieran creído que la era Sí. el VAR, pero después nosotros nos vimos ya en la televisión y quedamos mucho más tranquilos de lo que estábamos. O sea, teníamos la seguridad. Y Argentina tuvo todo para ganar. Argentina tuvo todo para ganar. O sea, al margen de esta situación que lamentablemente después del partido todo el mundo hablaba de esta jugada. Pero Argentina tuvo todo para ganar. La de Higuaín, la de Palacios, Messi, ahí está. una que tuvo. Cuando el Lama alza la copa, alza ya el Mundial, tú estabas en la cancha. Sí, nosotros estuvimos en la cancha, También recibimos la pues, medalla. Ese es el tema más importante, más gratificante, ¿no? Tener la medalla de la final de la Copa del Mundo como árbitro es algo que obviamente la tenemos ahí guardada como uno de los trofeos más Y preciados. siendo protagonista tan cercano, y Messi, ¿cómo se veía? ¿Cómo se No, muy notaba tranquilo. Messi, y conversaba ahora último, después de la Copa América de este año, desde que no es el Messi que ha venido viendo por tantos años. Yo le he dirigido mucho en selecciones, en partidos de eliminatoria, y ha sido un jugador muy tranquilo, muy educado, y por eso me extrañó la situación que pasó ahora, ¿no? en Brasil. Pero yo creo también hay que ver que ya Messi, yo creo que son los últimos años de él, y el hecho de no haber tenido, el destino no le ha dado la suerte, la fortuna de levantar algo importante con su selección. Quizás eso lo tiene dentro y ha hecho que reaccione de esta manera, pero siempre fue por lo menos un jugador muy tranquilo. Ese día, obviamente nosotros como sudamericanos, sí nos tocaba un poco el corazón de ver de que cierta pena se podía hacer con él, porque de verlo cómo estaba y el sueño que tenía, ¿no? Porque realmente... Pero nosotros al fin y al cabo estábamos felices del logro que habíamos conseguido hasta ese momento. Ahora, Ecuador se une porque Carlos Vera está en el Mundial y está en la final, entonces el país se ve por lo menos representado. Pero de la unión del 2014 en junio a la desunión y la polémica de la final de diciembre de 2014. ¿Qué pasó y qué pensaste cuando te designaron primero esa final de vuelta? Porque Omar es el que se encarga del Monumental en la ida. Sí, bueno, yo venía ya con una percepción incluso de decir, bueno, conseguí todos los logros más importantes, quizás es el momento de tomar la decisión de dar un paso al costado. ¿Usted pensaba que a lo mejor este era el último partido? Sí, y después del Mundial. Después del Mundial. Sí, entonces, después del Mundial comencé a hacer una reflexión y dije, bueno, vamos a continuar. Los de la comisión y los compañeros dijeron, no, es muy temprano, tenía recién 38 años, no, menos de 36 años por ahí. Entonces, seguimos, ¿no? Y quizá hay cosas que nosotros no queríamos en ese campeonato. Queríamos
a veces los árbitros, para que las cosas salgan de una manera armónica, a veces queremos que los campeones sean directos. Sí, que terminen en la segunda etapa. Para no tener esto. Y se da la situación de una final del siglo. Una final que nunca se había dado, ¿no? Y obviamente venías con todo ese cartel de estar en una final de la Copa del Mundo, con todo, y bueno, y ser designado, una tensión muy grande, obviamente, por lo que es este tipo de partido, más aún una final. Pero Y en la previa de ese partido, hubo un partido entre medio también, me imagino se analiza, se lo observa. Sí, indudablemente, ¿no? Veíamos con esa situación más o menos, nosotros conocíamos bastante, sí, pues muchos los jugadores. y a uno en el trayecto de la carrera, todo va conociendo a todos los jugadores, eso creo que una de las ventajas que tenemos, y los jugadores también te conocen y saben cómo actúas. Y se dio, ¿no? Un partido que sí, por todo lo que conlleva semanas previas y semanas después, tuvo una particular muy diferente a todos los clásicos. Tú no elegiste, te eligieron. Así es. ¿Y hubieses ya con las botas puestas preferido la final de ida y no la de vuelta, por ejemplo? Bueno, generalmente uno siempre quiere estar en el mejor partido, ¿no? Claro, pero como estabas con esto de que a lo mejor no final, a lo mejor ya me quiero ir, ¿sabes qué? Me abstengo porque siempre la vuelta es la vuelta. Sí, sí. No, en este tipo de situaciones siempre me gustaban los partidos de vuelta, ¿no? Que son los que realmente te dan. Los que terminan ¿no? definiendo el título. Son los que terminan definiendo, porque siempre en el primer partido, de una u otra manera, hay conservación, hay un poquito más de análisis, de estudio. Este era el partido diferente. Si hay algún partido que a uno le hubiera gustado pitar, siempre es el de vuelta, pero nunca nos imaginamos que era Barcelona-MLE, ¿no? Sí. Y este partido obviamente tuvo más connotación después del partido, claro, no antes. En la previa, Alex Bolaños, esto no hay que ser árbitro, analizarlo, ya se sabe quién era Alex Bolaños. Así es. Que amarilla, expulsiones, Sí. que siempre estaba al filo del reglamento. Se trató de hablar, porque ustedes Siempre. nos decían al principio, ¿no? Trato de dialogar con el jugador, aplicarle la psicológica, trató de hablar con él. No, siempre, nosotros siempre, ¿no? Incluso yo era una de las personas que conversaba con el jugador antes, previo, durante el partido voy hablándoles, incluso cuando se da la primera situación, y sabemos lo que somos árbitros, lo que hemos sido árbitros, de que cuando tú tomas la primera situación de una amonestación, es un mensaje que le estás dando, le estás dando una oportunidad, le estás diciendo, hey, mira, cálmate, yo quiero que las cosas salgan bien, tranquilo, que esto es por el espectáculo, nada más. Ese es el mensaje, o sea, el Sí, jugador... ahí la vamos a adelantar un ratito para ver la jugada que está de Alex Bolaños. Es el partido completo que tenemos aquí, porque en unos resúmenes no estaba la primera acción, pero esa ya es la expulsión, es un poquito más atrás. Sí. Tenemos nosotros la primera acción que usted decía. Y pero usted que la volvió a ver, ¿sí le parecía amarilla? Bueno, esa es una situación, este es un partido diferente, Sí. ¿no? Y muchos analizan y pueden decir, en la primera acción las pudiste haber manejado. Ahí está. Sí. Probablemente la segunda es inevitable. Ajá. Uno ve la cara y dice esto es amarilla, punto. Pero como tú bien dices, Carlos, la primera te marca la ruta del juego. Sí, exactamente. ¿Y por qué en esta, pregunto, y tú lo contestas, por qué no ser un poquito más flexible, considerando que era clásico y que es una final y que vamos a marcar mejor de arranque algo? Es de que tranquilidad? justamente esa fue la situación, ¿no? Lo que nosotros quisimos dar ahorita en este partido fue un mensaje de, ¿sabe qué? Este es un clásico, una final, pero no vamos a permitir cosas que vayan, porque ya estas eran situaciones puntuales, se estaban haciendo chiquita, y él lo estaba sigue al hermano. No sé qué situación personal, no sé, no, son situaciones que no tienen por qué tampoco incumbirnos a nosotros como árbitros. Pero lo que le quise dar fue un mensaje. O sea, mira, cálmate. Y usted se lo dijo también. Sí, exactamente. Aparte de sacar la amarilla, le dije, cálmate. ¿No te apresuraste viéndolo después? No, porque te marca el partido. O sea, en primer lugar, no podemos arrepentirnos nunca. Y segundo, porque estoy plenamente convencido y plenamente con esa conciencia de que la intención fue tranquilo, no puedas. Porque es lógico, o sea, una jugada y tú ya teniendo amarilla, y que vayas con esa acción como fue la segunda. Entonces,
¿qué puedes hacer tú como árbitro? Sí, y en la segunda, usted no tiene dudas que... No, es que no podía hacerlo. Si en la primera le saca amarilla. Sí. Sí, por eso decía, la segunda es inevitable, es amarilla, punto. En la primera que uno decide cuándo marcar la ruta del partido, a veces es algo... La situación es que el partido comienza así, comienza justamente con pequeñas fricciones, entonces, pum, llegó el momento tú tomar la decisión, pues decir, ¿sabes qué? Esto se me va a salir de las manos, entonces, para que no vaya creciendo de esa también manera. pudo haber sido el trabajo con el cuerpo arbitral al analizar, al hacer la charla el día previo, analizarlo. Así es. ¿Sabes qué, muchacho? De entrada le Sí, cortamos... vamos a marcar diferencias, vamos a dar un mensaje. Ojo, ya había dado resultados también, por eso recuerdo un clásico del Astillero donde me tocó expulsar a José Luis Perlaza como a los 10 minutos, 5 o 10 minutos de un partido, y marcó la diferencia. Fue 2013, Sí, puede ser. que tranquilo, exactamente, en el Capo. Un partido que terminó de una manera, pero y en los análisis que se hacen en el tema arbitral, incluso que era una jugada que puede haber sido hasta para amarilla, hermano. Ahí está la otra jugada, Y esta, me imagino usted la volvió a ver, debe ser sujeta a charlas, análisis, videos. No, esa es una jugada que no tiene duda para nada. Sí, no, claro. En amarilla. Y por eso pocos son los que se acercan a reclamar, ¿no? A esa altura era incuestionable. Sí. Te pregunto por lo que pasaba en tu cabeza, conociendo que esa decisión probablemente iba a terminar marcando el futuro de todo. ¿Qué pasó? Entonces, amarilla se jodió. No, sabíamos que esa situación iba a pasar, ¿no? Pero bueno, tú no podías hacer nada. O sea, en esa situación no era una jugada que podías interpretarla y decir, ¿sabe qué? La dejo pasar, no. Entonces, era un tema que... Y Bolaños ni sigue reclamando ni dice nada, se termina yendo. Sí, y es más, ya se queda acostado porque sabe lo que va a pasar. Pero una pregunta, ¿por qué Alex Bolaños en una entrevista dijo que al año siguiente lo pudo conversar con usted en un partido de Laucas, que se fue a Arauco, y dice que usted le dice que a lo mejor, a mí me dijo Carlos Vera que se apuró en la primera acción? ¿Fue así? ¿Usted le dijo eso aquí? No. Yo conversé con él y yo me acuerdo que me dijo que cómo me jodieron por ese partido, ¿no? Y él fue que me dijo, te apresuraste en la primera jugada. Pero yo nunca le aceptó eso ahí. Él lo claro. sigue sosteniendo. Sí. Para él te apresuraste. Sí, pues, o sea, para ellos y para muchos pueden tener esa percepción. Pero nosotros como árbitros actuamos justamente en caso de analizamos el partido de acuerdo a la circunstancia del momento. Y vuelvo y repito, las amarillas muchas veces el jugador las toma de una manera... no apropiada, cuando la amarilla tiene un sentido simplemente, es un mensaje, no es una sanción. La roja sí es una sanción, la amarilla no es una sanción. Por eso en la amarilla de sanciones es cuando acumula 5 en nuestro campeonato y cada campeonato tiene su particularidad. Y recién, de acuerdo a una cantidad de acumulación, hay recién una sanción. Pero en un partido una amarilla no es una sanción, es una advertencia, es una posibilidad. Se acaba este partido, Carlos, el país convulsionado, ganó uno, perdió el otro, y tu familia te llamó y te dijo, oye, bien, mal, ¿qué pasó? De todos me llamaban, ¿no? Sí. De unos a favor y otros en contra. Pero fue un tema, después de este partido fue un tema así se podía decir muy complicado. Traté de todas maneras de cuidarme en la situación, de evitar cualquier tipo de roce. Porque sabía que el hincha piensa muchas veces de una manera diferente, ¿no? Con el corazón, trataba de no andar en lugares muy públicos, más bien estar muy integrado a la familia y no hablar tanto de la situación, ¿no? Para mí lo importante fue hablar con la comisión de arbitraje y que la comisión me diga cuál era su apreciación y su calificación. Pero más que bien su apreciación. En ese tiempo estaba también Roger Zambrano, me dijo, no, muy bien, excelente, me gustó el partido y para mí eso fue suficiente, ¿no? Porque realmente en sí quienes te han formado, quien te ha dado la oportunidad y quienes de una u otra manera te ayudan en sí a seguir trabajando es la comisión, ¿no? Es la comisión. En ese caso teníamos todo el apoyo de él, la calificación de ellos fueron buenas y nos permitió seguir continuando. Incluso también quería tomar la decisión de retirarme después de esto, pero ahí hubo un objetivo también más claro, que era el 2015, la Copa América de Chile, donde tuvimos la oportunidad de repetir. No sé, creo que ahora también Rodi también ya tiene 2 Copa América o va por las 2 Copa América. La idea era también de
de romper ¿no? Como quiera quedar en la récord, historia los récords, ¿no? Pero yo tuve la oportunidad de estar en la Copa América Argentina y después en las de Chile, y es donde también yo ya comienzo a ver de que el nivel a lo mejor ya no está como estaba, ¿no? Previo al 2014, y es donde ya más fuertemente comienza a rondar en mi cabeza la posibilidad de retirarme. Perfecto. Decía que no se expuso a nada y que trató de estar con la familia, pero no tuvo ningún episodio después con hinchas de Barcelona o algo. Sí. Uno puntual, con uno puntualmente, con una persona ahí que estaba ahí medio tomado, que me reclamó, pero yo siempre fui de las personas que trato de no buscar el conflicto, más bien trato de evitarlo, y me acuerdo que fue por fin de año, estaba cerquita de esto, estaba recién fresco, y yo no quería ir a ese lugar, y por un amigo, un compadre mío, no pasa nada, ven tranquilo nomás, y obviamente era tan visible, me vieron llegar y uno por ahí pasó insultando, pero repito, traté de manejarme muy discretamente esos días, porque sabía, igual iba a pasar al revés, ¿no? Igual iba a pasar al revés. Esta es como la decisión de Chile. Sí. Una de los dos sabíamos que íbamos a tener confrontaciones. Yo pero tengo bueno. mis últimas preguntas antes de despedir, agradecido. Sí, vamos a seguir con el mismo tema, por si acaso, no me voy a desviar, simplemente quería agradecerle por el tiempo que se ha tomado nosotros, siempre nos decimos 30 minutos, 40 minutos, 50 minutos y nos terminamos yendo de largo porque esto es el fútbol, y tiene tantas anécdotas, tantas experiencias y todo. Yo sí tengo un par de preguntas, también hay que hablar de la ley de deporte, algo mínimo que sea, pero ¿qué opinión le merece a usted o de lo que dicen los hinchas, sabiendo que el hincha piensa de una manera, ¿no? Pero se habla de esto de las estadísticas, que en clásicos más ganó MLS que Barcelona, ¿no? ¿Cómo usted lo tomaba? Que creo que ganó una sola vez Barcelona usted dirigiendo. De 11 clásicos ganó una de Barcelona, 6 creo que ganó MLS y 5 empataron. Bueno, son las estadísticas. Yo me llevo, en cambio, como estadístico, que dirigí 11 clásicos y que hay un clásico que no debería haberse jugado nunca por todo lo que pasó fue cuando falleció el niño. Eso es lo único que puedo decir. Sin embargo, en números sí es la realidad, pero ¿qué se puede hacer? Me jugó a mí en la historia de esa manera y lo importante es que traté de hacer las cosas bien, y yo creo que cuando uno trata de hacer las cosas bien, porque en el deporte o en el fútbol o en el arbitraje siempre debe existir la palabra tratar, porque muchas veces tenemos toda la buena intención de hacer las cosas bien, pero por ahí no nos salen las cosas bien. Pero siempre iba yo con la convicción de, bueno, hoy día voy a tratar de hacer las cosas bien, y esa va a ser la situación de te lleve, de que sales de un evento, de un torneo o de un partido con la conciencia tranquila. Después de este partido, en ese lapso eres presidente ya de la Federación Deportiva de Manabí. Hay una situación en la cual las luminarias del Capel se le entregan al Real Tamarindo a cargo de tu gestión, y hubo una especie de vinculación con Emelec. ¿Te molestaba que la gente te vincule de esa manera con Emelec? Para nada. O sea, acabó una gestión y obviamente no fue directamente conmigo, sino fue con amigos justamente del deporte, y yo sabía que eso iba a pasar, pero queríamos entregarle a la ciudad la posibilidad de que tengan fútbol nocturno, porque era un reclamo que hubo aquí, pero lamentablemente incluso no sirvieron mucho, porque ya tenían su vida útil, ¿no? Y hubo que hacer una gestión después con el gobierno nacional y ya se pudo hacer. Pero eso es un tema, estuve muy poco tiempo también al frente de la federación, igual dejamos de una u otra manera entablado ahí ya una idea, una imagen. Ahora incluso que hay nuevo presidente de la federación, los chicos que están, dice, que hubieran querido que continuara, pero bueno, esas son las etapas de la vida. Me queda también una linda experiencia en la Federación Deportiva de Manabí como dirigente, como coordinador zonal también fue del Ministerio del Deporte, y bueno, ahora con otra experiencia que también me sirve en mi desarrollo profesional y personal. Sí, ley del deporte, queríamos preguntarle cómo se está trabajando mucho en Ahora estamos en la reforma de la ley del deporte, es una reforma integral, es una reforma incluso que la estamos haciendo con todos y cada uno de los actores de directo, porque las leyes es una de las cosas que yo siempre resalto de nuestra administración actual, es que las leyes deben construirse con los actores, no entre 4 personas, no entre 4 paredes, sino que la construyan quienes de una u otra manera conviven realmente la realidad. Entonces comenzamos ya esta socialización, nos va a llevar el tiempo que sea necesario, pero la idea es entregar al país una ley del deporte fortalecida y que todos estén integrados e incluidos y que de una u otra manera se sientan favorecidos. Las últimas mías, opinión del VAR y su implementación en el fútbol.
Bueno, el VAR, yo me quedaría con lo anterior, ¿no? En primer lugar, el árbitro, considero como que el árbitro se volvería un poco más cómodo. Porque anteriormente nos exigían incluso que estemos detrás del jugador, detrás de la jugada, para tratar de equivocarnos lo menos posible. Ahora va a ser más fácil, ahora incluso voy a poder pitar un penal desde la media cancha y si se equivoca voy al VAR. O sea, Pero, ya ¿no no crees veo. que les facilita la vida a ustedes un poco Sí. y que los va a ayudar a que los errores grandes, históricos, no se cometan? Por eso digo, indudablemente, va a ayudar, pero también vuelve cómodo ya al árbitro. Llegará un momento que ya no va a necesitar árbitro. O líneas al menos, porque líneas ya no se anima. Por supuesto, o sea, ya en línea incluso ya no levanta. Aún estando en fuego, tiene que esperar el desenlace de la jugada. Si termina en gol, recién levanta la bandera. Entonces, esas situaciones que yo no la veo bien. Ahora, si en su momento el VAR solamente se aplica en situaciones puntualísimas, por ejemplo, un gol con la mano, una agresión, O sea, achicar un poquito las competencias. Sí. Quizás podemos tener esa posibilidad. De ahí estamos de acuerdo. O sea, también es injusto que un equipo, una institución, una dirigencia que hace un enorme sacrificio económico por de una u otra manera llegar a un objetivo en una jugada puntual por un error del árbitro se le venga abajo todo eso, también hay que considerarlo, ¿no? Y yo también me pongo del lado del dirigente, porque es normal. Pero hay que ver hasta qué punto esta situación va en desmedro del arbitraje. Ojo que esto lo que hace es que el arbitraje ya no se vea tan bien. O quizás todas las decisiones, porque ahorita nadie habla del arbitraje, ya hablan del VAR. Sí. Ya el VAR, no, que estamos en contra, ya no dicen el arbitraje fue desastroso, sino El VAR. No estamos de acuerdo, para unos sí, para otros no. Y bueno, es el mundo actual. Y la última, el peor insulto que recibiste en tu carrera en una cancha. No, hubieron de todo, o sea, insultos. ¿Y cómo tiene la gente ese ingenio para crear palabras, juego de palabras, de todo? Pero se meten con todo, con la mujer, con los hijos, con la madre, bueno, con todo el mundo. Yo ahí sí tenía una particularidad muy buena. Mi mamá siempre, cuando la han entrevistado, le preguntaban por eso y decía que a ella nunca le llegaban los insultos porque nosotros teníamos, desde que nacimos, 2 madres, una de caucho y ella que era personal. Los insultos llegaban a las de caucho. Ella, por ejemplo, veía los partidos nuestros sin volumen. No escucha lo que es el comentario. Pero era nuestra mayor crítica. Sabe tanto de fútbol y de arbitraje que cuando llegaba me decía, mijo, me parece que esto está bien, esto está mal, me parece esto. Y muchas veces tenía muchas percepciones iguales que a los instructores. ¿Y alguna vez no lo quisiste un periodista mandarlo a la casa del ritmo porque lo escuchaste? Sí, bueno, sí da cierta molestia, ¿no? Porque muchas veces se habla sin conocer. Y el periodista muchas veces lanza un criterio, a veces erróneo, a veces. Y no tiene a veces la capacidad después de decirlo él mismo, ¿sabe qué? Me equivoqué, esto no es así, hice las consultas del caso y el árbitro estaba correcto. O sea, no he escuchado nunca esa situación. Pero entonces la gente ya se queda con lo que dijo el periodista. Sí. Mire, yo tengo una particularidad. Cuando a mí me sancionaron una vez 10 fechas, en un clásico del Astillero, por una situación administrativa, no del partido, fue un escándalo. Y todavía está... En informe. Sí, un informe. Y todavía está, incluso en la prensa, o sea, en YouTube, en todo, las 10 fechas que me pusieron en ese tiempo. ¿Qué fue específicamente lo que pasó? Porque el asesor, el inspector, informó que yo había llegado 5 minutos atrasado. 5 minutos atrasado, según él. Que no informé que un jugador que había expulsado se había demorado en abandonar el terreno de juego. Pero bueno, la prensa y todo salió al otro día, pero así, en página. Carlos era suspendido 10 fechas, todo eso. Apelo yo la situación, apelé y gané. Me levantan la sanción. No hubo nadie que sacara algo que dijera, se le levantó la sanción a Carlos Vera y se quedó borrado eso. Incluso sigue ahí en la historia con esas 10 fechas. Entonces, esas son las situaciones que yo digo, y tuve que yo irme incluso aquí a los medios de comunicación, andar diciendo, hey, me levantaron la sanción. Digan algo. Nadie sacó nada. Pero esa es la situación. ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo que queremos? Porque el periodista, yo siempre digo, todos somos parte del equipo. Periodista, dirigente, técnicos, jugadores, los hinchas, todos somos uno solo. Pero sí, el periodista tiene que ser una persona que oriente, es la persona que educa, que transmite
cosas positivas, obviamente. Si nos equivocamos, o sea, yo no soy de los árbitros que me enojaba cuando alguien hablaba mal, cuando me equivocaba, porque había que ser realista. Si el dirigente reclamaba cuando me equivocaba, tenía que aceptarlo, porque por eso es dirigente. Había compañeros que se enojaban, yo no. Entonces, pero sí hay que dar un mensaje o dar una información como tiene que ser real, una información que sea realmente instructiva, educativa, para que no quedarnos con esa situación que muchas veces son los que incitan a hechos que van en contra de los principios. La última de mi parte, y quisiera saber su opinión, está con la reforma de la ley del deporte, están pidiendo en Secretaría de Deporte también el apoyo, se habla en la Liga Pro para las sociedades anónimas, para el fútbol ecuatoriano en los clubes. ¿Qué opinión le merece? ¿Cómo lo ve? Bueno, hay que hacer un análisis, ¿no? muy profundo de esta situación. Un tema es el deporte profesional, que también que tiene que tener sus regulaciones, pero que también igual tiene que tener sus propias autonomías, ¿no? Yo creo que el éxito que ha tenido el fútbol a nivel mundial ha sido por eso, porque ha tenido autonomía y no ha tenido injerencia también de los estados. Claro. Desde ese punto de vista, tenemos que conversarlo mucho. Yo creo que hay personas muy capacitadas en la parte jurídica, administrativa, tanto el deporte profesional como el deporte amateur, y lo que queremos es que ninguno de los dos salgan afectados. Perfecto, muchísimas gracias. La verdad, una charla llena de anécdotas, de análisis, de arbitraje con el señor Carlos Vera. Muy agradecido por la oportunidad y gracias también a Total por auspiciar este programa de Fútbol Sin Cassette. Lo dejo con su último mensaje de despedida, Carlos, y agradecido nuevamente. No, agradecerles a ustedes, siempre bienvenidos. Es lindo tratar estos temas que a uno realmente le llenan la vida. Y mi mensaje es al arbitraje ecuatoriano, que no desmaye, que sigan trabajando, que detrás de cada sacrificio pues hay un logro importante y que todo es posible, ¿no? Ojalá no nos desmotivemos por no haber podido tener una presencia mundial en el mundial que pasó, pero el camino puede ser muy fructífero si nos proponemos llegar. ¿Los ve bien a los jóvenes? Sí, hay mucho material, pero bueno, repito, no solo depende de que tengamos esas condiciones, sino que hasta donde se lo propongan ellos. Perfecto, ahora sí, muchas gracias, señor Carlos Vera, José Carlos Crespo, a todos los que nos ven en Fútbol Sin Cassette, y este programa, ya saben, llegó gracias al auspicio de Total.